En esta segunda parte del especial Segunda Convención Iberoamericana de Rectores y Líderes Académicos de Educación a Distancia y Virtual, escucharemos a rectores, vicerrectores y líderes académicos, quienes nos hablarán de cómo las universidades de la región garantizan la inclusión en la educación. ¡Bienvenidos! Veamos este video que nos dará un contexto de lo que se hablará en esta mesa. Adelante. Diálogo, la diversidad, clave para un real impacto en la inclusión educativa. En Iberoamérica tenemos el desafío de hacer de la inclusión el horizonte de la educación, el camino hacia una sociedad más justa, incluyente y, en consecuencia, diversa. Por eso es necesario tener una visión crítica que permita pensar, en nuestro contexto iberoamericano, la diversidad como proyecto educativo social. Los territorios iberoamericanos conforman una región de enormes contrastes, donde la riqueza y la prosperidad coexisten con situaciones alarmantes de pobreza, atraso y vulneración de derechos. Mientras que algunos heredan capital y asisten a prestigiosas universidades, otros deben luchar en los mercados laborales con una educación precaria, según lo sostiene el Informe de Desarrollo Humano de 2021. En el año 2020, antes de la pandemia, la tasa de pobreza extrema en América Latina y el Caribe se situó en el 13.8%, afectando a 201 millones de latinoamericanos. En Portugal, en este mismo año, el 16.2% de sus habitantes se encontraba en riesgo de pobreza, siendo este riesgo mayor en el caso de las mujeres, una constante en toda la región. Y en España, el 2021 cerró con un 21.7% de sus habitantes en riesgo de pobreza, lo que supone un incremento de 0.7 puntos respecto a 2020, cuando el riesgo de pobreza alcanzaba el 21%. Estos datos ponen en evidencia solo algunos de los problemas estructurales que padecen los territorios iberoamericanos y el gran reto que tiene la educación como vía para la superación de la exclusión y la desigualdad social, económica y política. Una de las particularidades de las instituciones de educación superior es que excluyen del acceso a quienes pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos, debido a la deficiente calidad de la educación en todos los niveles. Surgen inicialmente dos preguntas. Primero, ¿en qué medida las instituciones de educación superior trabajan por la idea de diversidad como una práctica institucional, académica, investigativa y de proyección social capaz de vincular las problemáticas de exclusión para proponer soluciones innovadoras a problemas estructurales? Segundo, ¿cómo identificar los índices de desigualdad, discriminación e injusticia como desafíos para diversificar la sociedad y para hacerla más justa? No podemos olvidar que desde lo planteado en la UNESCO y en el Foro Económico Mundial, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que acogen a la educación como un medio para derribar barreras y trabajar desde la transformación, la universidad juega un papel fundamental en la apropiación técnica y práctica de la Agenda 2030 y los ODS, en aras de generar un escenario seguro para la diversidad desde su práctica institucional, académica, investigativa y de proyección social. Es hora de pasar del concepto de diversidad a la construcción de una ruta estratégica por la diversidad como garantía de una educación de calidad, plural e incluyente que visibilice la pluralidad. Después de este video introductorio, doctora Ana, el escenario es suyo para la moderación y la dinamización de este diálogo. Adelante. Buenos días a todos y es un placer poder moderar esta mesa y empezar esta segunda jornada hablando de un tema tan importante como inclusión y diversidad. De hecho, para la OI es una cuestión de gran importancia. Si nos fijamos en la educación a distancia y la educación virtual allá antes de la pandemia, fue porque veíamos la enorme potencialidad que tenía para conseguir que la educación superior fuera realmente accesible a todos. Y por dos cuestiones, no solo por la integración de estudiantes que de otra manera no podrían cursar educación superior, no tendrían acceso a la universidad si no fuera a través de una modalidad virtual
o híbrida, que desde luego es fundamental, sino también por otra cuestión que nos interesa tanto en la OI como puede ser la inclusión, que es la productividad. Somos una región en la que la productividad no solo es que no ha crecido en las últimas décadas, sino que ha decrecido. Así es muy difícil que logremos el desarrollo y el bienestar que queremos para la región. Ayer ya se habló también de la potencialidad que tiene la educación virtual para hacer que todos aquellos que están en el mercado de trabajo ya consigan recualificarse, consigan actualizar conocimientos o adquirir nuevos conocimientos. Así que la primera pregunta genérica y demás introductoria, que nos digáis cómo afrontáis desde vuestras universidades, cuáles son las claves para dar atención a este tipo de alumnado y para garantizar su inclusión, ¿no? Que nos digáis desde las competencias de los docentes, desde la cuestión tecnológica, qué es lo fundamental para poder atender a este tipo de alumnado y garantizar su inclusión. Esa lista de inclusión que de una manera tan impactante ayer el doctor Lorenzo García Aretio nos presentaba, una lista sorprendente, zonas geográficas alejadas, zonas rurales, etnias indígenas, adultos ocupados, mujeres dedicadas al hogar, discapacitados, hospitalizados, reclusos, residentes en el extranjero, adultos mayores y otros más. Yo creo que una universidad realmente inclusiva debe mirar hacia allá, unidad en la diversidad, pero eso tiene que ver fundamentalmente con dos temas. En primer lugar, con la inclusión en sí misma y en segundo lugar, con el tema de la pertinencia en regiones. Pero a lo que yo quisiera enfocarme de manera muy sencilla es sobre todo a la importancia del fortalecimiento de las competencias docentes, porque mucho de esto recae realmente en la dinámica misma en la cual se mueve la tarea docente. Yo quisiera al menos referirme muy brevemente a 6 competencias docentes que vale la pena impulsar desde educación abierta y a distancia, y evidentemente desde educación virtual. En primer lugar, las competencias pedagógico-didácticas, y eso tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con ritmos de aprendizaje, tiempos de conectividad, mecanismos de evaluación, promoción de aprendizaje autónomo, diálogos interdisciplinares, adecuación de recursos para la consolidación de saberes. También una segunda competencia hoy en día fundamental son las competencias digitales. Un docente que realmente se entienda, sea capaz de moverse en esta dinámica. Yo creo que la pandemia fue una muy buena escuela en este sentido. Una tercera es todos los temas de creatividad e innovación. Nosotros sabemos que la innovación es un tema fundamental, pero también sabemos que la creatividad no es tan fácil. Y una ruta para ser creativos es aprender a solucionar problemas. Cuando nosotros somos capaces de enfrentar problemas, nos volvemos realmente mucho más creativos. Y hay un elemento también clave en esa tarea docente, que es el tema de la autogestión del conocimiento. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes sean realmente constructores de su propio conocimiento? Y eso de alguna forma implica enfocarlos de una manera mucho más directa a la investigación. Uno de los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento, es que quisiéramos ver más estudiantes de universidad abierta y a distancia incorporados a proyectos de investigación. Eso es un tema que es absolutamente importante. Y al lado de esto, evidentemente, todos los temas de producción de contenido, que yo creo que la educación virtual nos ha planteado grandes retos, y también las competencias sociales. Nosotros, digamos, una práctica que lidera el señor rector en la UNAD, primero es la identificación de esas identidades desde el autorreconocimiento de todos los estudiantes que se matriculan, ¿sí? ¿Cómo me identifico? Ahora, cuando vamos a hablar del heterorreconocimiento, diría Hegel o diría Axel Honneth, ya es cómo me ven los demás, pero es que hay un problema con este tema de los grupos. Hay unos en los que nos enrolamos voluntariamente, ¿sí? Yo me enrolo si me identifico en un grupo laboral, en un grupo profesional, en un grupo de identidad de género. Pero hay otros que son, decía el maestro García Aretio ayer, los grupos vulnerados. Son aquellos en los que te enrolan,
Pero hay un tema aún más profundo. Cuando nosotros hacemos una suerte de periplos por Colombia, porque si bien somos una universidad nacional, somos territoriales y tenemos que reconocer ese conocimiento situado, diría Donna Haraway, los grupos en situación de vulnerabilidad para la zona Amazonía-Orinoquía tienen diferencias. ¿Sí? Aquí tenemos diferencias. Entonces tenemos más víctimas del conflicto armado, tenemos también, por ejemplo, grupos, minorías étnicas, particularmente las indígenas. Las cosmovisiones de los 123 grupos indígenas reconocidos en Colombia son todas diversas. ¿Sí? Entonces no podemos tampoco tratar al indígena como una unidad homogeneizadora, porque sus cosmovisiones son todas diferentes. Entonces miren cómo ella nos proponía una caracterización microterritorial. Entonces allí aludimos a este término, digamos a este giro espacial de lo social, para identificar geográficamente los territorios, pero en los territorios a quienes los habitan y a la diversidad particular de cada territorio. Si llegamos a esa desagregación tan profunda de las capas de la inclusión y disecamos sus pliegues, podemos llegar a unas caracterizaciones muy situadas, y al caracterizar situadamente a nuestros estudiantes podemos también ofrecerles mejores condiciones, mejores calidades, incluso, ¿por qué no?, llegar dentro de esa flexibilidad de la educación a distancia y virtual a tener pues unas formas particulares para cada territorio. Ahí es donde tenemos que concentrarnos, en cómo realmente podemos, en países tan desiguales como los nuestros, en una región tan desigual como la nuestra, empezar a hablar de virtualidad 100%. Ayer nos dedicamos a hablar mucho de distancia, de la hibridad, de que ese es el futuro de la educación, y yo creo que estamos muy distantes de que eso sea el futuro de la educación. El futuro de la educación es el presente de la educación virtual, que no necesita mediación presencial y puede llegar, en nuestro caso particular, a esa Colombia profunda que no tiene acceso. ¿Cómo podemos ser mucho más claros y cómo podemos impactar mucho mejor a todos y cada uno de ellos que aprenden de manera distinta? ¿Se acuerdan que les dije que eran esos 11 millones que se quedan sin tiempo porque están en el mercado laboral, que tienen que capacitarse? En nuestro caso particular, el 60% de ellos estudian algo relacionado con lo que trabajan. Imagínense la riqueza con la que llegan de conocimientos a una aula virtual. Y ese es un ejercicio real de reto para nuestros profesores, equilibrar ese discurso, equilibrar ese conocimiento con el que llega esta persona que tiene ya una experiencia previa, empírica, pero experiencia importante y conocimiento importante, y el que llega, en algunos casos, recién egresado de colegio, sin nada de conocimiento particular. Y cómo los tenemos en una misma aula, hacemos un ejercicio realmente de equilibrio entre ellos. Y el que no sabe lo suficiente también y no entiende la modalidad. Entonces, ahí hay muchos ejercicios que hacer. A veces decimos, incluimos la igualdad y la inclusión como elementos fundamentales en nuestro accionar, pero no son en la actuación particular. Tiene que venir impregnada desde la filosofía, desde el diseño de lo que es nuestro modelo educativo. No podemos seguir permitiendo que 3 de cada 10 mujeres sean las que solamente tengan oferta formativa vinculada a las matemáticas, a la ingeniería, a la ciencia. Podemos tener muy buenas tecnologías, pero si no tenemos un buen diseño instruccional, inclusivo, con unas herramientas y recursos que faciliten la interactividad, que permitan que las personas que tienen dificultad, sobre todo los adultos mayores, que tienen dificultad para la lectura, que tienen dificultad para manejar algunos recursos, hay que pensar en ellos como parte de los estilos de aprendizaje y crear un equipo, como nosotros tenemos en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, todo un equipo multidisciplinario, comprometido, diseñando los cursos, pensando desde esa mirada de la diversidad. Durante este importante evento educativo, académicos de la región compartieron algunas de las mejores experiencias de inclusión en sus países. Como representante del Ministerio de Educación de Colombia y de la UNAD,
Farides Margarita Pitre Redondo destacó el trabajo realizado con comunidades indígenas y afrodescendientes, también la importancia de los programas formativos orientados a la inclusión, como es el caso de Etnoeducación. Buenas tardes a todas, todos, todes. Yo muy emocionada de estar aquí, además de ser una hija de la UNAD y estar en otros escenarios. Seguimos hablando de la educación inclusiva, de la etnoeducación, de la educación intercultural. Y esas son las tareas que aprendimos en la UNAD y son de las tareas que me toca liderar a nivel de país. Esta es el referente que hemos encontrado nosotros en el Ministerio de Educación Nacional en tema de estadística de la educación superior en Colombia. Digamos que hay un avance interesante en temas de cobertura, específicamente frente a esta estadística que de alguna manera también nos pone a pensar entonces en el otro contexto de inclusión, ¿sí? Y en el tema de inclusión en la educación superior han habido unas apuestas. Estamos hablando de las apuestas de gobiernos anteriores al nuevo gobierno en el cual estamos participando. Y en estas apuestas de inclusión estamos hablando, por ejemplo, que hay 2 programas estratégicos. Y estos programas estratégicos, el primero es reconocido como Generación E, es una oportunidad también para el acceso y la permanencia en el sistema de educación superior. Y aquí vamos a mirar un poco cómo estamos en el tema de atención educativa, de inclusión, cómo se han permitido pues la participación en estas oportunidades de interacción con las universidades, de beneficiar pues a la población estudiantil en Colombia, en este programa pues que de alguna manera representa entre comillas la gratuidad, por así decirlo, porque en el fondo hay otras situaciones muy complejas que ameritan atención, sobre todo pues porque este programa de Generación E tiene unas condiciones específicas e importantes. Entonces, aquí en materia pues de la diversidad cultural y étnica particularmente encontramos que solo un 4.2% de la población, por ejemplo, negros, afrocolombianos, raizal y palenquero está dentro del sistema, dentro de esta propuesta, porque inicialmente no estaba incluida de alguna manera en este escenario de participación, y por supuesto solo un 3% de las comunidades indígenas. ¿Cuál es la gran preocupación? Sencillamente es el tema territorial, ¿sí? ¿Y por qué? Porque realmente la mayoría de los jóvenes, de los interesados en ingresar al sistema de educación superior están en poblaciones rurales dispersas, y de alguna manera esto también tiene algunas implicaciones reales de acceso que los limita, digamos, a acceder a estos temas de inclusión. Hay una verdadera intención y es hablar de equidad y de igualdad, pero como estamos referenciados y frente a lo que ustedes han visto anteriormente, todavía no hemos logrado consensuar esa meta, esa intención en el marco del acceso a la educación superior. ¿Cuál es lo interesante de este ejercicio? Lo interesante de este ejercicio es que se ha avanzado mucho en generar unos cambios interesantes en los currículos y en las metodologías, y entonces ha habido una transición interesante desde la presencialidad a la virtualidad, de tal manera que en este ejercicio de revisión hemos encontrado que la mayoría de los programas de formación a nivel de pregrado y de posgrado ya tienden en gran escala, en gran medida a la virtualidad. Entonces, aquí lo que sigue ahora en Colombia es precisamente seguir garantizando el tema de la educación gratuita y de calidad, y precisamente el énfasis que se va a poner pues a la formación de docentes, y precisamente pues en el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades étnicas en Colombia. Y por supuesto en el marco de la formación de docentes, que se genere unos cambios sustanciales en las prácticas pedagógicas, pero que estas prácticas pedagógicas realmente sean consolidadas y sean consensuadas, también escuchando las voces de los territorios étnicos en Colombia. ¿Y qué sigue? Sigue sencillamente ese escenario de construcción de confianza, como lo hemos venido haciendo,
como las comunidades y los territorios están creyendo en las universidades, en nuestra universidad, a partir de esos diálogos de saberes, diálogos interculturales precisamente, garantizando el derecho a la participación, pero sin olvidar precisamente el papel que cumple la memoria histórica en este ejercicio de construcción conjunta y de revitalización de saberes. En el evento celebrado en Cartagena, la UNAD destacó la importancia de compartir los aprendizajes en tecnología, educación, investigación e innovación, a lo cual denominó TEI, experiencias de las que todos hablaron. Bienvenidos y le doy la palabra al doctor Cervantes, que nos va a mostrar la primera parte. Nuestros jóvenes ya cambiaron, ¿sí? Pero también los no tan jóvenes. Los no tan jóvenes, ya la profesión que estudiaron no les sirve para toda la vida. Tienen que estar reescalando competencias, redefiniendo sus perfiles. O sea, todo el mundo ha cambiado y la educación ya no es a la jubilación, ¿sí? Es desde que están así de chiquitos hasta que llegamos al otro lado, que es la tumba de un cementerio. Que la innovación, sin investigación, no hay innovación, fue una de las frases de ayer. ¿Okay? Y hay muchas otras de las palabras claves, y que la innovación y la investigación son transversales. No puede haber innovación sin hablar de enseñanza, de inclusión, de algo extra. Ahora sí, ¿cómo le hacemos? Ya vimos el por qué, el para qué, ahora viene el qué y el cómo. Bueno, esta sesión se trata de eso. Vamos a tener a representantes de 4 países, Costa Rica, Colombia, Paraguay y Perú, que nos van a platicar cómo le están haciendo para, por medio de la innovación, hacer cambios en sus instituciones. ¿Qué hemos podido transferir? Hemos desarrollado 2 encuentros de experiencias docentes en el que no solamente los profesores han virtualizado, sino que consideran que su experiencia ha sido exitosa, la han digamos, sistematizado y compartido, 130 experiencias de 15 departamentos académicos, han publicado 84 de estas experiencias y hemos premiado a 25 proyectos de 85 que se inscribieron en el concurso en estas áreas: planificación y organización del curso, comunicación e interacción en el aula, aprendizaje colaborativo, evaluación para el aprendizaje y retroalimentación, y talleres y laboratorios virtuales. Hemos podido constatar el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, entre pares, ¿verdad? Porque entonces el que tiene más énfasis en contabilidad les recuerda a los otros las temáticas, y de esa manera pues se desarrollan. El nivel de transacciones es impresionante, la cantidad de mensajes de WhatsApp, de correos electrónicos y de otros elementos ahí que uno ve cómo se van acumulando durante el cuatrimestre. Hemos podido también ver el tema del desarrollo de competencias y además pues ese apoyo que se dan entre ellos y ellas. Entonces, ya ahora tenemos en esta asignatura de evaluación formativa, ¿verdad? No memorística, los estudiantes han podido, en el momento en que tienen que establecer las decisiones, se han dado cuenta que tienen que volver a los libros, tienen que volver a refrescar conocimientos de elementos que en la currícula pues abordaron en determinado momento y que ahora necesitan tenerlo claro para poder hacer la toma de decisiones. La aplicación de los conocimientos que ya tienen adquiridos durante la carrera, una alta interrelación, ¿verdad?, entre los estudiantes, sobre todo, y esto cuando estamos hablando, porque vean que en el título decía aprendizaje colaborativo internacional, pues nosotros todavía no hemos entrado en ese tema en esta charla. Y una serie de elementos más como habilidades blandas, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con toma de decisiones y con gerencia o administración del tiempo. Aristóteles nos dijo que sin conocimiento básico no hay conocimiento aplicado. Sin la posibilidad de tener un escenario de investigación, una disposición, unas competencias, un incentivo para crear conocimiento
Y ese es el gran desafío de las universidades. Es el gran desafío de cada uno de nosotros, de que lo que vemos, lo que creemos que es verdad, probablemente hoy en este mundo es fake news. Un aplauso les pido para los grandes organizadores de esta segunda convención. Hablarles hoy, al cierre de este magno evento, sobre los valiosos momentos que hemos vivido de manera intensa cada día, iniciados por la magistral conferencia del maestro Lorenzo García Aretio, quien nuevamente merece nuestro reconocimiento y un gran aplauso. De las reflexiones que sobre la innovación, la inclusión y la investigación nos dejaron los 3 diálogos propiciados, donde el valor del novedoso TEI, tecnología, educación, innovación, investigación, permitió reconocer experiencias exitosas y centradas en el valor de la interacción humana. Yo les doy muchas gracias por estar aquí. A pesar de tantas adversidades, de una sociedad que tiene que volver a apreciar lo que somos, para que el virus del desprecio de la misma humanidad por la humanidad no nos vaya a contagiar nunca. Llévense también la certeza de que haremos siempre lo mejor posible por propiciar la cooperación entre iberoamericanos y, por supuesto, por satisfacer necesidades y expectativas que hoy tienen en común los pueblos de América Latina y del Caribe.